Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. La violencia invisible ataca directamente nuestro criterio de realidad, es decir, ese equilibrio entre lo que siento, lo que me dicen que debería sentir y lo que realmente está ocurriendo. Podríamos decir que la víctima empieza a vivir en una realidad ajena. En el podcast anterior nos referimos a la fenomenología de la violencia, porque es útil formular preguntas fenomenológicas que permitan autoidentificación. Por ejemplo, ¿tienes miedo de hablar ciertos temas con tu pareja? ¿Sientes alivio cuando la otra persona no está en casa? ¿Sientes que tu valor depende del estado del ánimo del otro? Preguntas como estas ayudan a iluminar la propia experiencia, a hacer visible lo invisible. Nombrar la experiencia tiene un efecto esencial para iniciar un proceso de recuperación en contra del maltrato relacional normalizado. Mi hermano, un gran tema, una buena conversación. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y coincido con lo que estás diciendo, un gran tema y una muy necesaria conversación, ¿verdad? Hacer visible lo invisible. De acuerdo. Y empezamos diciendo que escuchar o poder nombrar la experiencia interna confronta la permanencia del silenciamiento en la víctima, provocado por esta violencia invisible de la cual estamos hablando. Si no se nombra, la experiencia real se vivirá desplazando la responsabilidad del agresor hacia sí mismo, que algo de esto conversamos también en el programa anterior. Ahora, la persona deja de preguntarse ¿por qué me trata así? Para preguntarse ¿qué tengo mal yo? Que por cierto es una pregunta muy común en las consejerías. Y esto ya muestra el desplazamiento del que estás hablando. Exacto. Desplazamiento. Y como reforzamos la vez pasada, yo puedo sentir lo que siento. De hecho, lo normal es que sintamos lo que sintamos, pero lo normal es cuando empiezo a dudar de lo que siento. Cuando empiezo a dudar, desplazo. Desde el por qué me trata así, lo reconozco, y la duda me lleva a decir, ¿será que merezco que me traten así? Entonces, una buena señal de violencia invisible es comenzar a dudar de lo que siento. Exactamente. Muy bien, ok. Exactamente. Para ponerlo ahí como una nota nada más. Sí. Bien. Entonces, de esto que estamos conversando, de este desplazamiento, surgen autoguiones, como por ejemplo, soy un cobarde por no denunciar, no soy suficientemente espiritual, confundiendo el concepto de espiritualidad, entre otros. La culpa sana señala una acción propia como incorrecta. La culpa falsa señala la existencia misma de la persona como si fuera el problema mismo. Y aquí tenemos que marcar también esa diferencia entre una culpa sana, ¿verdad? Que procura entender qué fue lo que pasó, a cuestionar mi propia existencia. Qué buena eso que dijiste, mi hermano. Esa culpa sana es señalar la culpa como algo, o sea, lo que sucede como algo incorrecto, pero cuando yo encarno que por mí suceden las cosas, o sea, yo soy, ahí estamos hablando de un problema grave. Entonces, en los talleres de Levanta en contra de la violencia, en el primero que generalmente damos, se busca hacer visible lo invisible. De hecho, significa ayudarle a quien sufre a ponerle palabras reales a lo que ha vivido o lo que vive. Cuando alguien escucha esto que usted vive tiene nombre y, por ejemplo, es violencia psicológica, es violencia verbal, etcétera. Se rompe, y permíteme usar aquí una frase, se va a romper su aislamiento cognitivo. Me explico. El aislamiento cognitivo significa que la persona queda sola dentro de una única versión de la realidad. ¿Cuál? La de la figura agresora. Por no tener otras voces, otras referencias o interpretaciones que confirmen lo que vive. ¿Es? Aislamiento cognitivo. Entonces, poco a poco deja de confiar en su propio criterio y dependerá de lo que la figura agresora diga que es verdad, entre comillas. Ahora, verdad no nos referimos a doctrina, sino a sensaciones, a experiencias, a hechos que suceden relacionales. No es verdad que te insulté,
No es verdad que te pegué, nada más fue que así como que apartando el brazo, ¿verdad? Pues se encontró con tu cara, claro, ¿verdad? Sí, por casualidad. Exactamente. Sí. Entonces, aunque el maltrato continúe, ya no tiene con quién, la persona agredida, ya no tiene con quién verificar su propia experiencia interna, ni confía en su propia percepción. Si la siente, sí la siente, pero duda de ella. Otra vez, bueno, creo que cada punto hay cosas muy importantes para destacar, pero aquí me hace pensar un poco en este aislamiento cognitivo que nos explicaste, que es sumamente importante. Cómo la persona llega a un estado profundo de confusión sola con sus pensamientos. Y lo peligroso que esto puede ser al no tener, vamos a ver si me logro explicar, otros conceptos con que comparar o con que validar. Contrastar. O contrastar, sí, gracias. Contrastar lo que siento. Mira, yo siento esto, yo vivo esto. ¿Qué ves vos? ¿Qué pensás? ¿Verdad? Y comienzan estas conversaciones donde la persona puede ir recuperando algunos pasos. Pero si se encierra, si se aísla y queda sola, me parece que es un punto sumamente peligroso. Claro. Ideal para un abusador. Exacto. Y al contraste, decimos de inmediato, no es una lucha de criterios, es decir, lo que yo creo como una verdad versus la verdad de la otra persona, sino que el contraste lo tenemos, como vamos a leerlo ahora, desde lo que Dios ha dicho. Sus palabras suman la verdad, es decir, la verdad es la suma de lo que Dios ha dicho. Pero esto encuentra un obstáculo, como dijimos en el podcast anterior, cuando se idealiza la otra persona. Que inclusive la idealización de la otra persona puede superar la verdad bíblica. De acuerdo. Es decir, sé que esto que estoy diciendo es fuerte. Digamos, es ir en contra del ejemplo de los nobles de Berea. Tenían al frente a Pablo y a Silas, por favor. Aún así, lo que ellos decían, lo revisaban con la escritura, dice, para ver si era verdad lo que estaban diciendo. Exactamente. O sea, eso es respetar y tomar con agrado mensajeros de Dios, pero todo mensajero no debe idealizarse, sino que tiene que corroborarse si lo que dicen es la palabra. El respeto a los pastores, como dice Hebreos, es respetar a sus pastores, y anteriormente dicen, por la palabra que por ellos os ha sido transmitida. Entonces, amamos, respetamos la palabra que es transmitida por los pastores, no idealizar la persona del pastor con sus ocurrencias algunas veces. Y yo creo que llegamos a un punto muy importante de este concepto de idealización de una figura, sea un pastor que daría campo fértil para abusos de autoridad espiritual tremendos, idealizar a un esposo, o aún más, que el hombre en la relación se autoidealice dentro de ámbitos cristianos, ¿verdad? Yo soy el hombre, que lo he escuchado muchas veces. Yo soy la autoridad, yo soy la cabeza, yo soy esto. Entonces vos no podés cuestionarme ni criticarme ni nada, porque esto que yo digo es así. Claro. Y se acabó. Y obviamente, lamentablemente en muchas dinámicas, este tipo de modelaje de relación es lo común, es lo popular. Y muy vulnerable para, como decís vos, desde cualquier tipo de relación, para todo tipo de abuso. Entonces, ¿qué papel tendría la ayuda idónea? Claro. Si la persona ya está acabada. De servicio nada más. Sí, exactamente. Buen punto. Ayuda idónea sería servir al idealizado. Exactamente. Al completo, al terminado. Al completo. Y se hace esta relación de el hombre de Dios y los que sirven al hombre de Dios. Exactamente. Y no, como vos decías muy, muy acertadamente, el hecho de el respeto por, en caso de los pastores u otras relaciones, el respeto por la función, ¿verdad? O responsabilidad que es asignada. Exactamente. Algo para marcar que me parece importante, y lo tocamos también en el en el programa anterior, es el hecho de la visibilización. Desde una perspectiva bíblica bien contextualizada, la visibilización no es rebelión, sino alineación con la verdad. Y esto, a mí me gusta mucho esta expresión, alineación con la verdad, porque no es que la persona se revela sin sentido, un rebelde sin causa, y simplemente porque busco, inclusive basado en otras ideologías, ¿verdad? Yo me revelo porque tengo... No. Sino vamos a hablar desde la verdad. Exacto. Isaías 5:20 dice: hay de los que llaman a lo malo bueno
y a lo bueno malo. Juan 8:32 dice que conociendo la verdad seremos verdaderamente libres, y verdad acá no es solo un espacio doctrinal, que es importante por supuesto, sino que también es existencial. Exacto. Entonces, me parece que la violencia invisible prospera en la confusión. La persona no está comprendiendo correctamente qué es lo que está pasando. Claro. Aún, como dijimos también en otro momento, se autoaísla, se engaña, ¿bien? Y fortalece su condición. Uh-huh. Entonces, la verdad, que es poner nombre correcto a lo que está ocurriendo, como vos decías ahora, ¿verdad? Lo que está ocurriendo es violencia psicológica. Uh-huh. ¡Pum! Ahí está. Esto va a restaurar la claridad. Y la claridad surge cuando la experiencia deja de estar distorsionada o manipulada. De acuerdo. Entonces entiendo claramente qué es lo que estoy viviendo, qué está pasando, ya no por una distorsión o una manipulación impuesta por otro, sino porque tengo la claridad sobre valores supremos en los cuales o esta persona tiene que basar su experiencia. Exactamente. Y permíteme reforzar que claridad es la capacidad entonces de ver lo que realmente está ocurriendo. Uh-huh. Es una lucha para nosotros, ¿verdad? Porque hablamos en contextos de violencia. Esto no es una capacitación de escuela bíblica, etcétera. Entonces, nuestros términos de verdad, etcétera, siempre están como enfocados en una línea, nada más. Contextualizados en la violencia. Sí. Uh-huh. Entonces, en nuestro caso, cuando decimos la capacidad de ver lo que realmente está ocurriendo, uh-huh, no estamos diciendo defender mi verdad. Exacto. Doctrinalmente hablando, mi opinión de algo, uh-huh, sino mi experiencia, uh-huh, uh-huh, mi experiencia subjetiva. Uh-huh. Reconocer hechos, distinguir manipulación de realidad, eso es claridad. Cuando se distingue manipulación de realidad, claridad es nombrar correctamente la experiencia. Uh-huh. Conciencia, en cambio, es la capacidad interna de juzgar moralmente lo que sucede en uno mismo y en la relación. Uh-huh. Claridad no es conciencia. Uh-huh. Conciencia es que yo juzgo. Uh-huh. Claridad es que yo valido. Uh-huh. Ahora, la no validez me coloca en una posición de vulnerabilidad. Uh-huh. Porque entonces yo valido lo que me digan que tengo que validar, claro, y ponerle nombre a las cosas según el nombre que me digan que tengo que ponerle. Uh-huh. Cuando no es lo que verdaderamente está pasando. Sí, uh-huh, o sea, es subjetivamente, es decir, desde mi experiencia personal, uh-huh, ¿verdad? Sí, uh-huh, importante. Me parece muy bueno lo que estás marcando diferencia. Y creo que inclusive son no solamente, o por supuesto, primero un motivo de oración, pero también áreas para trabajar. Estos claros conceptos, valga la redundancia, de claridad y conciencia. Uh-huh. Entonces entiendo que con claridad tiene que ver con lo que pasa exteriormente y puedo ver bien lo que está sucediendo. A la luz de mi experiencia interna. Exactamente. Veo lo que siento, veo lo que está pasando. Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Y la conciencia es esa capacidad interna para juzgarme moralmente sobre lo que está pasando. Sí, la conciencia sería, ¿esto es bueno o malo? Uh-huh. La claridad es simplemente la sensación de no bienestar. Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir es, una forma importante para comenzar a levantarnos en contra de esta violencia invisible es orar y trabajar por claridad y por conciencia clara, o por conciencia fundamentada en las Escrituras. Exactamente. ¿Verdad? Cuando en el fruto del tiempo, uh-huh, tal vez yo puedo tener una experiencia subjetiva de no bienestar, uh-huh, pero en el tiempo esto produce frutos de justicia y paz. Exacto. Entonces, esa primera experiencia, que al principio no es tomada como algo agradable, uh-huh, pero va produciendo esa semilla de fruto agradable, uh-huh, para la madurez, para la edificación. Pero realmente tiene que ser una honestidad interna donde decir, realmente siento paz. Uh-huh. O sea, era necesario haber recibido lo que recibí. Uh-huh. ¿Ves? Pero cuando pasa el tiempo, decimos, y lo que hay es lo contrario, uh-huh, estamos hablando entonces de que hay una distorsión de la realidad. Uh-huh. Digamos, otro fruto que no es justicia y paz. Uh-huh.
En este proceso que estamos hablando, cuando se restaura la claridad o restaurándose la claridad, se reordena la conciencia. Exacto. Porque puedo tener la claridad, la visión, la perspectiva entendida de lo que estoy sintiendo y la conciencia comienza a ordenarse. Y se puede expresar como: puedo amar a alguien y aún así reconocer que me hace daño. Eso es objetividad, eso es claro, esto es así. Bien, que me humille no es normal ni es amor. Entiende conceptos básicos. Y la conciencia está reconociendo que el amor no humilla, es decir, juzga, digamos, de manera adecuada o compara. El amor no es humillación. Exacto. La claridad es: estoy siendo humillada, nada más hasta ahí. No hay juicio. Cuando se refuerza la claridad, estoy siendo humillada, se refuerza la conciencia. Correcto. El amor no humilla. Y es ese paso muy unido, pero primero debe haber claridad y luego debe haber conciencia. Correcto. También podría verse como poner límites firmes no es falta de amor ni signo de rebeldía o egoísmo. Entonces, otra vez, claridad, poner límites firmes, y la conciencia es: esto no es rebeldía o egoísmo. O sea, marcando claridad y conciencia. Ahora, un aislamiento cognitivo impuesto razona: esto que vivo debe ser normal en todas las parejas. Pero una conciencia clara va a decir: el amor no produce miedo constante. Entonces la persona comienza a salir de esta condición o comienza más bien a visibilizar lo invisible. Exacto. En el último ejemplo, para repetir, la claridad es: tengo miedo constante. La conciencia sería: el amor no produce miedo constante. Ya hay una reflexión, ¿ves? Pero si no se valida lo primero, tengo que validar un miedo constante, no se llega a una conciencia de cómo está la relación. Y esa conciencia tiene que ver con la recuperación del criterio de realidad, entonces. Está íntimamente relacionado. De hecho, en el próximo podcast hablaremos, si Dios lo permite, del criterio de realidad. Okay. Es que es un tema tan importante, como te digo, de que afianzarlo bien da mucha claridad. Y conciencia. Y teniendo buena claridad, la conciencia de decir: ¿cómo estoy viviendo yo mi relación? Claro. ¿Será que estoy confundiendo amor con idealización? Súper importante. Entonces, sin claridad, siguiendo en esta línea, sin claridad, se va a razonar así: tal vez yo provoco todo. O sea, sin claridad hay una conciencia equivocada que va a decir: tal vez yo provoco todo. Si cambio lo suficiente, dejará de tratarme así. Ahora, la verdad que aclara va a afirmar: cada persona es responsable de cómo decide tratar a los demás. Por ejemplo, el respeto no depende de que yo sea perfecto. Eso es tener una buena conciencia. Antes de llegar a el respeto no depende que yo sea perfecto, necesito tener claridad de lo que estoy sintiendo por no sentirme perfecto. Y que me están implantando una culpa, decir: si fueras perfecto, no tendríamos problemas relacionales. La verdad no siempre cambia de inmediato en la situación. Puede que venga la verdad, venga ese reconocimiento, pero probablemente las cosas van a seguir muy similares. Por reconocerla no va a cambiar. Exacto. Sí, ya identifiqué, entonces ya listos. No. Pero, y esto creo que es súper importante, cambia la manera de verlo y de responder. Exacto. Entonces ya la persona, con claridad y conciencia, ya no va a seguir en esta posición de seguir siendo cosificada, de seguir aceptando o coincidiendo con el criterio de realidad del abusador, sino que va a verlo y responder de manera diferente. Esto que dijiste es tan elemental. Reconocer lo que se siente no cambia. Es más, perdona que repita lo que muy bien ya dijiste, pero es muy importante. Reconocer lo que se siente no cambia la situación relacional, pero sí nos lleva a un estado fundamental, que es empezar a responder bien. Porque ya reconozco que estoy siendo humillado, sí, siguiendo en el caso. ¿Ves? Desde la imposición yo nunca voy a responder, porque la sensación es: yo no estoy siendo humillado y yo dudo de que esto se resuelva si yo respondo en contra. Entonces creo que esto es importantísimo. Creo que es muy importante. Gracias por mencionarlo. Me gustó mucho esto. Comienzo a responder bien. Sí. Y ya es una acción en contra de la condición que la persona está. Con respecto a cómo responder al maltrato, bien, la verdad doctrinal
es clara. Ahora sí, doctrinal. Doctrinal, ahora Exacto. sí, ¿verdad? Ya no hablamos de claridad, sino hablamos Sí, de, sí. bíblicamente hablando, no responder ante el mal con lo malo. Romanos 12:21. Que es una tendencia de nuestra cultura. Si me la hizo, yo se la hago doble. Eso es lo que la cultura nos dice. A la vuelta cae, etcétera, ¿verdad? Inclusive, aunque la haga aparentemente igual, la ley del talión, esto fue ya delimitado por Jesucristo, Mateo 5:38. ¿Oíste que fue dicho? Exactamente. Ojo por ojo, más yo digo. Ajá. O sea, ya ni siquiera intentar decir el mismo insulto que recibí, Exacto. ni siquiera eso. Ya en Cristo. Y es consistente con el concepto que mencionamos de Romanos 12:21 de no responder al mal con lo malo. Ahora, básicamente, el agresor intenta imponer una realidad que le favorece, por supuesto. Y la persona agredida intenta recuperar la realidad interna en que vive. Claro. Entonces, este va a ser la dinámica que va a comenzar a darse cuando se comienza a visibilizar lo invisible. Exactamente. Y el proceso de recuperación de la realidad, o sea, ese hacer visible la violencia invisible, puede enfrentar un mayor crecimiento en la intensidad del maltrato, ojo, e intensidad del repudio relacional. O sea, eso no es hago A y viene B inmediatamente. Exacto. Y en este caso es donde aplica 1 Corintios 13:7. Digamos, refiriéndose al amor, dice Pablo, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, ese es el versículo 7. El versículo 6 dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Así que el amor no es un sufrimiento desde la falta de claridad, sino desde la dinámica de la verdad, es decir, de gozarse en la verdad, de no gozarse en la injusticia. Entonces, es el sufrir porque se nombra la verdad, es decir, porque se levanta la voz en contra de la injusticia. Por ejemplo, estoy siendo maltratada y por denunciar ese maltrato. Entonces, otra vez, el 7 cuando dice todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no es por aguante, Exacto. sino es porque no se goza en injusticia y porque procura la verdad. Y la verdad es, en parte, por eso decimos que la verdad no es solo doctrinal, sino existencial. Exacto. La verdad es como yo me siento. Y ahora, cuando yo levanto la voz para denunciar lo que siento, lo que estamos diciendo, eso no significa que esa denuncia ya va a recuperar una mejor relación. Puede empeorarla. Claro. Y ahí vuelvo al círculo donde cae 1 Corintios 13:7, el amor todo lo sufre, pero sufre porque está validando la verdad, tanto doctrinal como existencial. Termino. Cuando la luz brilla en las tinieblas, crecerá la oposición de quien ame estar en las tinieblas. Y esto traerá más sufrimiento. En el contexto del que habla Pablo Pedro, en 1 Pedro 2:20, dice, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante del Señor. Quiero insistir, sufrir bien no es sufrir callado, en el aguante. ¿Ves? Eso no es sufrir bien. Sufrir bien es sufrir porque se denuncia la injusticia y eso va a traer más oposición y más sufrimiento. Ese es sufrir bien. Me parece excelente y ya con eso podríamos apagar todo e irnos, ¿verdad? Con eso que acabas de decir, porque es bien, bien puntual. Resalto lo que mencionaste. El amor no es un sufrimiento desde la falta de claridad, sino de la dinámica de la verdad. Exactamente. Entonces, en un caso de violencia invisible, a ver, lo pongo tal vez de una manera muy, muy simplista sin querer decirlo, pero o me quedo callado y aislado y sigo sufriendo, sigo mal sufriendo, cuando tengo la posibilidad desde la verdad de sufrir bien, pero también ese sufrir bien va teñido con, o decorado más bien, con la esperanza. Estoy sufriendo bien, estoy comenzando a responder, la dinámica no está cambiando, pero ya yo veo, para decirlo con una expresión popular, veo luz al final del túnel. Ya yo sé que que esto en algún momento va a madurar, va a avanzar, ¿verdad? Y me voy haciendo, dice la víctima, de más recursos para seguir confrontando esta violencia invisible. Exacto. Entonces, me gusta mucho eso que dijiste, ¿verdad? Lo repito, el amor no es un sufrimiento desde la falta de claridad, sino
desde la dinámica de la verdad. Exacto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Exactamente. La verdad os hará libres. Volvemos a insistir, son podcasts en contra de la violencia doméstica. Entonces, otra vez, no es vivir mi propia verdad cual guión modernista. Exacto. No estamos hablando de esto. Por eso es que decimos que verdad, evidentemente, es lo que Dios ha dicho, y colocamos también mi experiencia subjetiva, no la opinión de una verdad doctrinal. Exacto. ¿Verdad? Es mi experiencia. Estoy siendo humillado. Me están haciendo desaparecer con la ley del silencio. Esa es una verdad existencial, ¿verdad? Que la estamos metiendo y colocando acá en este contexto, porque este no es un podcast donde estamos haciendo exégesis o hermenéutica necesariamente, aparte del contexto de la experiencia de la violencia o la fenomenología de la violencia. ¿Verdad? Entonces, porque esto puede causar confusión. Claro. De que no estamos propiciando que cada uno viva su verdad. Correcto. Posmoderna. Exacto. No es esto. Es la verdad, pero en su experiencia como consecuencia de algo que no debería estar pasando. Exacto. Que es el repudio, digamos, relacional. Algo para poner ahí también junto a esto. Esto que acabas de decir no es la experiencia de los salmos. O sea, cuando el salmista viene delante de Dios y dice, Dios, me siento que estoy en el fondo del lodo cenagoso, mis enemigos se levantan. En otros salmos, cuando se confiesa el pecado, David dice, me acosté, no quiero comer, perdí peso, mis huesos se pegan a mi piel. Es esta expresión existencial de que Dios, esto es lo que me está pasando. Y algunos lo llaman que esto es el correcto lamento delante de Dios. Muy buena tu observación. Y de hecho, los salmos es una provisión de Dios para nosotros. Es decir, Él está validando lo que tiene que validarse. Así como Dios se opone en contra del maltrato, aborrece la injusticia o la violencia, el jamás, también valida lo que tiene que validar. Y valida nuestra experiencia interna. Claro. Porque nosotros podemos cometer el error de no validarla o de apagarla en otra persona. Y cuando, digamos, si una persona relacional me apaga mi experiencia interna, cuando yo me encuentro con los salmos, ¿qué encuentro? Un oasis donde yo digo, así me siento yo. Qué impresionante. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? O sea, me está motivando a que yo valide. Claro. Y con las palabras que Él pone, así me siento. Me siento desolado. Me siento como que personas de mi propia casa me están atacando. Como le pasó a David. Me siento confundido. Etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate uno en esa experiencia con la palabra, valida lo que tal vez la otra persona que debiera validarse en esa tierra no lo está validando. Y entonces encuentro ese recurso en el Señor. Donde me dice, yo sí te veo. Yo te veo bien. Y es más, te voy a dar las palabras. Exacto. Porque sé exactamente lo que estás pasando. Entonces, muy, muy buena tu observación. Y eso entonces lo valida desde las mismas escrituras. Desde las mismas escrituras. No es una percepción simplemente subjetiva o posmoderna, como decía, sino que escrituralmente nos dejó el libro más largo para que podamos tener esa vivencia con Él. Correcto. ¿Verdad? En intimidad. Correcto. Ahora, siguiendo con el tema que estamos hablando, no significa que el Señor se agrade del sufrimiento, hablando sobre sufrir bien, ¿verdad? Él no se agrada de esto, sino de nuestra respuesta ante el sufrimiento. Porque ¿cuántas veces la iglesia ha sufrido persecución? Y el Señor ha actuado de muchas formas. Sí, ¿por qué persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Claro, Es decir, exactamente. no se está agradando que la iglesia estuviera perseguida. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, no es que se agrada, sino por la respuesta de esos hombres fieles que tenemos en la historia de la iglesia, cantidad de ejemplos, ¿verdad? Sí. Ahora, la respuesta de no ser vencidos por el maltrato, respondiendo con maltrato, que es lo que la cultura nos dice, ¿verdad? Dele el doble. Pero entiéndase que responder bien no es no responder. Aquí hay un juego de palabras, ¿verdad? Responder bien no es no responder. Responder bien es responder bien. Exactamente. Sí. O sea, no responder no es no responder. Exacto. Es responder mal, ese es el problema. Ajá. Exacto. Pero necesitamos responder siempre. Hay que responder sí o sí. Hay que responder siempre. Sí. Y es responder bien. Sí.
Cada vez que respondemos bien, por ejemplo, llamando al maltrato, denunciarlo en amor firme para eliminarle al aliado el secreto, entre otros más ejemplos, recuperaremos y desarrollaremos nuestro criterio de realidad. Voy comprendiendo lo que el Señor me ha dado en esa identidad que ahora tenemos en Él. Nuestro criterio de realidad o verdad se fundamenta en lo que el Señor ha dicho. Otra vez, ya lo dijimos anteriormente, no de un criterio propio. Porque, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Uh-huh. Por esa razón es que solamente desde la identidad en Cristo, es decir, cuando nos enriquecemos desde la verdad revelada, es posible confrontar la violencia doméstica. Lograr una psicoeducación del maltrato es algo bueno y común, porque solo se necesita salir de la ignorancia, pero responder desde la verdad solo es posible conociendo, confiando y amando la verdad, cuya única fuente es Dios mismo a través de su palabra. Mi hermano, ¿qué te parece si la otra semana continuamos hablando de esto que dijiste al final del criterio de realidad para que reforcemos el concepto? Me parece bien. Entonces, próxima semana ya hablamos de violencia invisible, estos 2 últimos programas, y el próximo lo haremos sobre criterio de realidad. Buenísimo. Nos vemos entonces. Dios lo permite. Gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.